agradecer la acogida de la propuesta de esta conferencia, de esta contribución a la Academia Peruana de la Lengua, presidida por Ricardo Silva Santisteban. Y también debo de agradecerles a ustedes por su presencia, ¿no? Y también me alegra la presencia de la familia, sobre todo de la señora Dora, que ha hecho tanto por conocer y divulgar la obra de Ciro Alegría, ¿no? Es decir, es posible que no se pudiera conocer mucho de su obra si no hubiéramos tenido el concurso de su trabajo. Ahora bien, la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, está, a mi juicio, atravesada de legalidad. Es decir, en gran medida se trata de una obra jurídica. Es decir, Tomás de Carrillo, uno de los críticos literarios que ha analizado su obra, considera que hay tres momentos narrativos. Dos de ellos consisten en los llamados despojos. Primero, ¿cierto? El que está presente Rosendo Macchi. El segundo, en el que aparece Benito Castro. Pero una tercera parte son las llamadas interpolaciones, ¿cierto? Historias paralelas que algunos críticos, como entre ellos Luis Alberto Sánchez, señalaban que no tenían razón de ser, que bastaba y era suficientemente épica la historia de Rosendo Macchi como para que se distrajera en otros aspectos, y que más bien, a juicio de Sánchez, lo que existiría eran tres novelas en una. Bueno, tanto los dos momentos narrativos del despojo naturalmente tienen una complejidad jurídica, pero lo propio ocurre tratándose de las interpolaciones. En cuanto al tema del despojo, ¿cierto? Se trata de un juicio de deslinde. Un juicio de deslinde, el propósito que tiene es la delimitación de un terreno agrícola, de un fundo rural. Hay una parte en la novela en la que Bismarck, el abogado, en realidad el tinterillo, ¿cierto?, aconseja, traicionando la lealtad del patrocinio a los comuneros, aconseja a Álvaro Amenábar que en lugar de seguir un juicio de deslinde, más bien opte por seguir un juicio de reivindicación. Y de esa manera lograría copar, dice, toda la comunidad. El plan es realmente macabro, porque no se trata solo de ganar terreno frente a la comunidad, sino el plan es desaparecer sencillamente la comunidad de Rubí. No queda claro si sigue este consejo. Pareciera, de la información en que salta a la vista de la novela, que en realidad lo que se ha hecho no es un juicio de reivindicación. Un juicio de reivindicación lo que busca es recuperar la propiedad, pero tiene las siguientes características. Un juicio de reivindicación es imprescriptible, puede plantearse en cualquier momento. Un juicio de deslinde, en cambio, está sujeto a términos de prescripción. Es decir, el tiempo puede hacer que no pueda impugnarse el límite que está siendo objeto de controversia. Ahora bien, hay además algunos aspectos legales de la novela, porque existen plazos procesales, existen procedimientos, existen peritajes, existen declaraciones testimoniales. Es decir, hay todo un edificio legal, hay todo un arsenal jurídico que está presente en la novela. Pero también un aspecto que llama la atención es que las dos partes contendientes en el juicio de deslinde se encuentran enfrentadas de una manera tan antagónica que cualquier posibilidad de reconciliación aparece como imposible. Pero por otro lado, lo mencionaba además Iván Rodríguez Chávez hace poco, y también en sus estudios sobre El mundo es ancho y ajeno, sobre la obra de Ciro Alegría,
están sujetos en un plano de desigualdad. Es decir, la posición del hacendado Álvaro Amenábar es una posición que cuenta con poder económico, pero que cuenta también con la alianza del poder político y del poder judicial. Por ejemplo, Álvaro Amenábar se jacta, ¿no es cierto?, de haber hecho nombrar al juez de primera instancia. Dice, no hay ningún problema, yo lo he hecho nombrar. Y en realidad, si uno examina la Constitución del año 1860, que sería la aplicable si consideramos que la referencia a la obra se situaría hacia el año 1912-1915, uno lo que encuentra es que la forma de organización política de representación ante el Congreso se hacía por provincia, de tal manera que ese sistema alentaba un sistema de carácter, podríamos decir, de representación de los terratenientes, y la influencia que tenían era sumamente grande. Es más, hay un detalle que menciona el hacendado cuando conversa con Bismarck Ruiz. Dice, a pesar que él ha ocupado el segundo lugar de la terna, lo he hecho nombrar, ocurre que de acuerdo al sistema de nombramientos judiciales que en esa época existía, las ternas se presentaban, existían tres, presentaban un concurso y se alcanzaba una terna integrada por 3 personas. Lo lógico era que se nombrara al que encabezaba la terna, porque se entendía que este tenía mayores méritos. Quien iba en segundo o en tercer lugar no tenía muchas posibilidades de lograr un nombramiento, salvo que tuviera, como en este caso, una influencia política muy grande. Es decir, lo que hace Ciro Alegría es una lectura de la Constitución y del sistema de nombramientos de la época. Y conoce, naturalmente, el reglamento de tribunales del siglo XIX, entonces de 1853, también de la siguiente forma. Uno se pregunta, ¿por qué pasó los abogados, mejor dicho, los defensores, que patrocinan a las partes, tanto a la comunidad de Rumi, con Bismarck, como Laraña y Guíñez, tratándose del abogado, del hacendado, Álvaro Amenábar, no tienen título de abogado? Porque ambos son tinterillos. Es decir, tinterillo es una expresión, un peruanismo que se emplea entre nosotros y que tiene origen colonial y que significa la denominación que se dan a aquellos ejercientes de la abogacía, pero que carecen de título de abogado. Es decir, un rábula, por ejemplo. Sucede de que no había suficientes abogados, esto parece lógico. Y Laraña y Guíñez en realidad había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, donde además se dictaba en efecto Derecho, pero solamente los 3 primeros años de Derecho, en una época que para titularse de abogado se requería 7 años de estudios. Entonces, la respuesta está en el reglamento de los tribunales del año 1853. Entonces dice, ¿pero cómo es posible que ejerzan estos tinterillos? Porque el ejercicio de la abogacía por alguien que no tiene título, por ejemplo, ahora sería un delito. Y es que ahí había una institución que era la idea de la figura de la defensa libre. Según el reglamento del año 1853, si existían en la provincia 10 abogados, no había posibilidad de defensa libre. No existían 10 abogados. De tal manera que los tinterillos muy bien podían hacer su trabajo. Pero además, había un debate de carácter ideológico muy interesante, según el cual la abogacía formaba parte de la industria. Y en consecuencia, desde una perspectiva liberal, los
patrocinados, por ejemplo, aquellas personas que seguían procesos judiciales, podían elegir libremente a un abogado, ¿no es cierto?, con título, o a uno que no lo tuviera, ¿no es cierto?, en aras de la libertad de industria. Francisco García Calderón, el autor del Diccionario de Legislación Peruana, y además decano del Colegio de Abogados de Lima, defendía, incluso como decano del Colegio de Abogados de Lima, la defensa libre. Entonces, esta pugna entre estos dos tinterillos, que es una pugna aparente, ¿cierto?, porque en realidad se han puesto de acuerdo, ¿cierto?, acerca de los términos del proceso, acerca de la estrategia procesal, ¿no? Son tales porque no hay defensa libre. Hay, sin embargo, un abogado. Entonces, que es una figura épica, una figura heroica, ¿cierto?, que incursiona en la mitad del proceso. Esta figura, este personaje, sí tiene Correa Zavala. Correa Zavala es un abogado joven, ¿cierto? Rosendo Macchi dice, este es usted un hombre muy bueno, raro para un abogado, más aún considerando ese escenario, pero también es usted un hombre ingenuo, ¿sí?, porque cree en la justicia, cree usted en la ley, a pesar que la ley es muy enredada. Hay otro aspecto también vinculado al texto narrativo de Ciro Alegría, que tiene que ver por ejemplo, con la condición de Fiero Vázquez. Este personaje asoma como un marginal, pero un marginal en el buen sentido de la palabra, si lo hay. Pero además es alguien que conoce mejor los intersticios legales. Aconseja a Rosendo Macchi, por ejemplo, no confiar en la justicia. Este personaje, por otro lado, ¿no?, aparece en la novela como una suerte de alguien que viola, que rompe el equilibrio de la legislación, que rompe el equilibrio del derecho, que no cree definitivamente en él. Es una especie de antípoda del abogado bueno. Hay también, en el marco de este proceso, otros casos que me parecen importantes, ¿no?, entre los que llamaríamos los casos paralelos. Uno de esos es el caso de Honorio. Es un personaje que acompaña a Rosendo Macchi en la cárcel y que es encerrado ahí, acusado de abigeato. Hay aquí un detalle. Rosendo Macchi también había sido acusado de abigeato. Rosendo Macchi tiene varios cargos. Uno es tentativa de homicidio de Álvaro Amenábar y también el asesinato del Tinterillo y Guiñas. Pero en cuanto al tema del abigeato, conviene hacer la siguiente reflexión en una perspectiva histórica. La norma aplicable en ese momento era el Código Penal del año 1862 y el procedimiento penal estaba regulado por el Código se llamaba el Código de Enjuiciamientos Penales de ese mismo año, 1862. Pero ocurre que el delito de abigeato
no tenía una manifestación, una forma autónoma. No era un delito que se distinguiera del robo, ¿no? Recién esto va a ocurrir el año 1945, en las postrimerías del gobierno de Manuel Prado Garteche. Se dicta una ley muy severa, tan severa que no distingue la tentativa del delito consumado, tampoco distingue la falta del delito. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, robar una gallina o robar un cuy no es falta, es delito. Es decir, en el imaginario popular muchas veces se escucha: lo metieron preso por robar una gallina. Y era perfectamente posible que eso ocurriera. Es más, encontré una tesis en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Derecho, que se llamaba El abigeato de cuyes. Entonces, conforme a esa tesis, ¿no es cierto?, era posible que una persona, por robar un par de cuyes, ¿no es cierto?, se fuera a la cárcel. Ciro Alegría lo que hace es constatar un hecho que está prefigurado, es decir, tiene para eso una perspectiva jurídica sorprendente. ¿Por qué? Porque ese delito aún no estaba tipificado en la legislación. Ahora, seguramente lo que ocurría era que en la práctica, a pesar de que el delito de abigeato no tenía una forma autónoma, en la práctica, ¿no es cierto?, los jueces y fiscales de la época no lo sancionaban estos casos de abigeato con una gran severidad. De otra manera, no se explica que en el gobierno de Manuel Prado se haya decidido, ¿no es cierto?, hacer una norma tan draconiana. Entonces, es también esto muy interesante porque ahí podríamos advertir a alguien que se adelanta a la legislación. Hay un texto que desgraciadamente no he podido encontrar y que en verdad espero que la familia pueda ayudarme en esto, y espero que podamos publicarlo en el Tribunal Constitucional, que es el texto de los derechos humanos en América Latina, que Ciro Alegría publicó en una revista francesa, y que, bueno, aparece mencionado el trabajo que hizo la señora Dora, ¿no? He hecho el esfuerzo en estos días que preparaba la ponencia en buscarlo y no está. Lo que sí se dice, ¿no es cierto?, es que usted menciona que ese texto provocó escozor en América Latina. De la versión indirecta, lo que puedo entender es de que se trataba de una defensa de la democracia, ¿no es cierto?, y de un cuestionamiento a los dictadores, ¿no es cierto?, de América Latina, ¿no es cierto?, entre ellos aquellos que habían generado el padecimiento de Ciro Alegría, y que ha narrado muy bien el doctor Iván Rodríguez a partir de la novela El dilema de Krause, ¿no es cierto?, mientras estuvo en la penitenciaría de Lima. Era la cárcel de Santa Rosa, ¿no es cierto?, un centro, una cárcel que estaba ubicada donde actualmente está el Palacio de Justicia. Bueno, esa era la penitenciaría, ¿no? Y la cárcel de Santa Rosa estaba donde está actualmente el Palacio de Justicia. Bueno, estos casos paralelos tienen algunos ribetes legales que me permito describir. Por ejemplo, en el caso de Honorio, él le dice: te tienen que probar que has cometido el delito, el robo de las 20 reses de ganado. Pero dice: no, pero usted también tiene que probar que es inocente. Decía, hay una inversión total de la carga de la prueba. Pareciera que la condición de indígena los pusiera a los campesinos en esa posición. Es decir, mientras que personas de raza blanca o mestiza
tienen son beneficiados con el indubio pro reo, ¿no es cierto? Este principio no se aplicaría para los indígenas, que tienen la necesidad de demostrar su inocencia. Y dice, ¿cómo voy a demostrar mi inocencia? ¿No es cierto? Bueno, muy simple, tienes que conseguir testigos. Entonces se pone el trabajo de conseguir testigos y no logra conseguir testigos. Nadie quiere ser testigo. Dice, es que si vas a ser testigo te van a empapelar. El temor del hombre común ante la justicia, ¿no es cierto? A un aparato que juzga extraño, ¿no es cierto? Y que juzga terrible. Otro caso interesante es el de Absalón. Un estafador que está en la cárcel y que ha aprendido el oficio de timador de un colombiano. Un personaje festivo dentro de la obra, dice que quizás por eso es uno de los pasajes que hasta diría ser cómico desde el mundo de Sancho y Ajeno, porque él tima y logra timar a los curas. Es decir, los jesuitas han abandonado el país, han sido expulsados y antes de irse han escondido un tapado, un tesoro. Entonces ha llegado la hora de buscarlo. Y entonces convence al superior para hacer la excavación del caso. Incluso le dice un detalle, que eso es una norma que viene desde el derecho romano, pero al Estado le corresponde una parte. Y el sacerdote le dice, no, esta es la orden jesuita, el Estado no tiene nada que ver. Es decir, lo que quería pues, realmente era recibir una cantidad mayor del tesoro. Aprovecha un momento que no es el sacerdote porque no vigila de cerca la excavación del tesoro, mete cualquier metal y luego le dice, miren, he descubierto que aquí está el tesoro, pero desgraciadamente yo tengo que irme, alguien lo busca, ¿no? La típica del timador que tiene que salir del lugar y dice, pero yo necesito dinero, ¿no es cierto? ¿Sí? Da una expresión que tiene quizás una gran actualidad, porque dice, la cárcel es solo para los sonsos. Y bueno, y se va de la cárcel. ¿No? Claro, ha dicho una gran verdad. Y entre los sonsos, desgraciadamente, incluso fallece ahí, está Rosendo Mario. Es decir, entonces, en la perspectiva de la vivacidad, de la astucia que tiene este estafador Absalón Químico. Hay otra historia también terrible de 6 indígenas que se encuentran en prisión. 4 hombres, 2 mujeres. Estos son juzgados por sedición, un delito terrible. ¿Qué es lo que han hecho? Han atacado, por lo visto, los han hecho caer, algo así, a unos gendarmes. Entonces, se ha decidido un juicio y van a ser juzgados en el fuero militar. Y dicen, tienen que ser trasladados a Piura. Entonces, pero ellos nos dicen, ¿dónde es Piura? ¿Qué es Piura? ¿No? Campesinos indígenas analfabetos no tenían la menor idea acerca de eso, no sabían que la naturaleza de un proceso penal en la vía militar. Y miren ustedes que hasta hace muy poco tiempo era posible que a los civiles los juzgaran en el fuero militar, ¿no es cierto? Ahora eso no es posible. La Corte Interamericana decidió que solamente podían ser juzgados en el fuero militar los militares, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera los civiles. Hay un detalle también muy interesante. En la obra de Silva Alegría, El mundo de Sancho y Ajeno, hay un poema que es el justo juez. Dice, justo juez, rey de reyes, señor de los señores,
líbrame y favoréceme, que las armas de mis enemigos sean todas quebradas, las armas de fuego magnetizadas y las mías aventajadas y nunca vencidas. Rómpanse las prisiones, los grillos, las cadenas, las chavetas, los candados, las chapas, los cerrojos. Este texto, ¿no es cierto?, que lo ha recogido también la señora Dora Valona, es un préstamo de un libro de un jurista, Luis Alaiza Paz Soldán, de un libro Mi País. Entonces, y que conoce muy bien Ciro Alegría, y se produce en el momento que se encuentran, entonces, y se produce este diálogo. Entonces, Luis Alaiza Paz Soldán fue un estudioso del derecho procesal, del derecho constitucional, y me parece interesante esta relación, ¿no? Y que aparezca precisamente en el mundo de Sancho y Ajeno. Razón tiene el estudioso cusqueño Washington Delgado cuando afirma: las novelas y cuentos de Ciro Alegría nos muestran a los campesinos peruanos no en situaciones singulares y formales, sino en su lucha consuetudinaria contra una naturaleza dura y hostil, una sociedad injusta. Un personaje de un cuento de Ciro Alegría, Calixto Garmendia, solía sentarse por las tardes a conversar con sus amigos. Decía: lo que necesitamos es justicia. El día que el Perú tenga justicia será grande. Razón no le faltaba. Muchas gracias.